Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor, hermano. Amén. Y le damos gracias por su palabra. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes creen en el rapto? Amén. En el arrebatamiento, pues. Amén. La palabra rapto no está ahí, es arrebatamiento. ¿Pero cuántos creen? Amén. Amén. Otra pregunta, ¿cuántos se quieren ir con Cristo? Amén. Aleluya. Tercera pregunta, ¿cuántos están preparados? Amén. Aleluya. Preparados para Él. Porque hermano, el Señor va a venir súbitamente. Sí. Y si tú estás preparado, esperando al Señor, el Señor te va a levantar. Amén. Amén. Tenemos que prepararnos, ¿sí? Porque puede ser en cualquier momento, hermano, cualquier día, ¿sí? En cualquier lugar. Amén. Muy bien. Vamos a ver un tema, hermano, que todos nos gusta ver. Está bueno, así. El tema es reconciliación con Dios. Y vamos a abrir la escritura por ahí en Santiago 4:4. Santiago 4:4. El tema es reconciliación con Dios. Y va a seguir después de esta parte la reconciliación entre los creyentes. Amén. Bien. 4:4, ¿qué dice? Amén. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dice ahí, oh almas adúlteras. ¿Cuáles son las almas adúlteras? Las que adulteran. En este caso, ¿con quién? Con Dios. O sea que Adulteran con el mundo. con el mundo. Ese adultero con el mundo, hermano, ¿sí? Ahora sí. Porque dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo te puedes volver enemigo de Dios? Cuando amas al mundo, cuando amas el mundo, hermano. ¿Ven? Qué bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Amistarnos con Dios, hermano. Porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo sí quiere tenderte la mano y que camines con él y que vayas a donde él quiera. Ese amigo es muy compasivo, es muy persuasivo. Ese amigo te convence con palabras suaves, lisonjeras, con palabras persuasivas. Ese amigo que se llama el mundo. Ven para acá, ven conmigo. Te voy a llevar a conocer lo que tú no conoces. Pero de esa forma te enemistas con Dios, amistándote con el mundo, hermano. ¿Sí? Tenemos que buscar la reconciliación con Dios. Veamos lo que dice ahí en el libro de Job, hermano. Dios no aceptará dicha amistad porque es un Dios celoso, ¿verdad? Un ejemplo de esa amistad es la participación en órdenes secretas, logias, sectas, ¿verdad? Que exigen juramentos religiosos que no son bíblicos y la asociación con los incrédulos, los cuales se prohíben en la palabra de Dios. No asociarlos con los incrédulos. Los creyentes no pueden pertenecer a dichos grupos sin comprometer la doctrina cristiana, las normas piadosas, la separación del mundo y la fidelidad a Cristo, hermano. Sí. Entonces, Job capítulo 22, verso 21. Amén. Adelante. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Vuelve. Cuando tú vuelves a Dios,
o vuelves en amistad con Dios, hazte con Él y tendrás paz. Al volver al Señor y amistarte, te estás reconciliando con Dios. No estamos reconciliando con Dios, hermano. Otra parte, 2 Corintios capítulo 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Hasta el 21. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien. Se oye más clarito cuando estás levantado. Sí, porque se oye más clarito, ¿verdad? ¿Cómo está bien, hermano? Sí, dice, hermano, porque para que se escuche, ¿verdad? Vemos, hermano, que ya ahora eres una nueva criatura. Eres una nueva creación. Y como tal, hermano, las cosas van a ser o son nuevas, hermano. Las cosas viejas pasaron. Pero para mucha gente no han pasado, hermano. Oye, para mucha gente no han pasado las cosas viejas. Todavía están en ese asunto. Todavía están viviendo las cosas viejas, las cosas pasadas, ¿sí? Dios las hace nuevas, pero hay una resistencia a pasar a esa etapa de un vestido nuevo, de una conducta nueva, de una creación nueva, de una criatura nueva. ¿Conoce a alguien así? No me conteste. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién nos reconcilió? Cristo. Dios. Proviene de Dios. Todo eso proviene de Dios. ¿Quién? Y nos reconcilió con Él. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo, Él por Cristo nos reconcilió. Y aparte te dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que Dios a través de ti va a estar reconciliando a la gente con Él, usando ahora tu boca, tu corazón. Amén. Amén. Mira, hermano, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, di conmigo a nosotros, la palabra de la reconciliación. Es un encargo de parte de Dios, hermano. Cuando tú hablas a tus hijos, a tu familia, de las cosas de Dios, estás reconciliando a ellos con Dios, hermano. Fíjate bien. Se nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Así que, es la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué eres tú? Embajador. Un embajador. ¿De quién? De Cristo. En nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de ti. Oye, como si Dios rogase por medio de nosotros, hablando Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Mira, hermano, si no te has dado cuenta, cuando tú le estás hablando a las personas que se arrepientan y que acepten a Jesús como Salvador personal, les estás indicando esto, que se reconcilien con Dios, porque el pecado hizo apartar al hombre de Dios. ¿Qué nos separó de Dios? El pecado. ¿Sí? Entonces ahora viene la reconciliación. ¿Sí? Aleluya. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, bien.
Aleluya. Así es que mediante la palabra creadora de Dios, a los que por la fe aceptan a Jesucristo, se les hace nuevas criaturas que pertenecen a un mundo que Dios ha renovado del todo, en el cual gobierna el Espíritu, su Espíritu Santo. El creyente se convierte en una persona nueva, renovada, conforme a la semejanza de Dios, que comparte su gloria con la mente y el conocimiento, renovados y que vive en santidad. La reconciliación, aleluya, es un aspecto de la obra redentora de Cristo, es decir, de la restauración del pecador a la comunión con Dios. El pecado y la rebelión de la raza humana han dado como resultado a la hostilidad contra Dios y el distanciamiento de Él. Esa rebelión provoca la ira y el juicio de Dios. Mediante la muerte expiatoria de Cristo, Dios ha quitado la barrera de pecado y ha abierto un camino para que el pecador se vuelva a Él. La reconciliación llega a ser eficaz para cada persona mediante su arrepentimiento y fe en Cristo. A la iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación, por el cual llama a todos a que se reconcilien con Dios. Llama a todos a que se reconcilien con Dios. Pero mira, hermano, hay algo que estamos viendo en la palabra de Dios, que ahorita no hay mucha reconciliación entre los creyentes. Una iglesia tiene un concepto del evangelio, otra tiene otro, y otra tiene otro. Pues si cantamos, sí me importa la iglesia que vayas. ¿Por qué, hermano? Porque se han metido tantas ideas, tantas costumbres a la iglesia, que se ha desvirtuado el mensaje de salvación. El mensaje de salvación, el mensaje que te dice que tienes que arrepentirte de tus pecados, que tienes que frenar tu carrera de esa manera, tu carrera pecaminosa. Casi es poco las iglesias que están hablando en contra del pecado. Y es necesario, hermano, estar siempre con el dedo en el renglón. Así es. Deja el pecado. Para de pecar. Mira, hermano. Ahora, pero también en ese tiempo hubo problemas, hermano. Fíjate bien, vamos a ver paso por paso. Hechos capítulo 15, verso 1. Lean nomás el 1 y yo voy a seguir los demás para poder. Ahora, Hechos 15, 1, perdón. Hechos 15, 1. Amén. ¿Qué dice? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, sí, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No también, hermano. Aquí como hay incongruencia entre las diferentes iglesias, también lo hubo en ese tiempo. Aquí hay iglesias, es que si no, es que te tienes que poner velo. Y otros no, es que ¿para qué quieres el velo? Y hay contienda, y Pablo dijo, nosotros no somos contenciosos. ¿Sí? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y hay una discrepancia. Si es en base al Espíritu también, si es en base a doctrinas de hombres también. Entonces no hay una homogeneidad, o sea, un acuerdo, no una reconciliación, hermano. Miren lo que pasa aquí. Aquí estaba difícil el asunto en la iglesia primitiva. Ahí había unos que enseñaban que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, que solamente por los ritos de esa circuncisión iban a ser salvos. Pero miren cómo ampliamente trata el Espíritu Santo esta parte. Como Pablo y Bernabé, tuviesen una discusión y contienda, había pleito. No pequeña con ellos, o sea, peleaban. Se dispuso que subieran a Pablo y Bernabé a Jerusalén, a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Vamos a preguntar, vamos a investigar, ¿sí? Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, también los fariseos creyeron, hermanos, algunos, no todos, ¿verdad? Pero como eran muy religiosos y eran ellos, muy legalistas, ¿qué dijeron? Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos estaban acostumbrados a eso, ¿no? Y querían imponer a los gentiles eso. Y se reunieron los apóstoles, vamos a dilucidar este asunto. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios,
que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo con nosotros. Y ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y bien, la prueba indubitable de que eran aceptados los gentiles igual que los judíos que habían creído, era el derramamiento del Espíritu Santo en ellos, igual que ellos. Entonces no hay problema. No hay problema porque Dios no hace excepción de personas. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? Oye, tentar a Dios es muy grave esto, hermano. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estaban imponiendo algo que nadie lo pudo hacer, hermano, vivir bajo la ley. Es de más que tremendo. ¿Quién cumplió la ley? ¿Ustedes saben qué? Cristo. Nada más Cristo. Nadie. Y entonces ahora ellos como legalistas, ellos querían que se hiciera de acuerdo como el rito de Moisés. No. ¿Seguir en esclavitud eso? Sí. Es bien. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bien. Vamos a ver ahora, hermano, de más adelante. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Aquí toma la palabra, pues, segunda versión, no, segunda versión, la primera, pero Pablo y Bernabé. Ahora es Jacobo. Oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Se cumplió ahí. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Gente que alaba a Dios, gente que glorifica a Dios, gente que sirve a Dios, hermano. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo, miren la supremacía de Jacob ahí, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Sí? Sino que se les escriba que se aparten de las fornicaciones, no de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Sí, bien. Aleluya. Entonces, hermano, esos conflictos fueron resueltos en la iglesia primitiva. Había discrepancia, como lo hay ahora. A ver, pasemos un poquito también ahí sobre esto mismo. En Gálatas capítulo 2, verso 1 al 10. En Gálatas. Gloria a Dios. 2:1. Amén. A ver, hermano. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Hasta ahí. Hasta ahí, perdón. Fíjense, hermano. Pablo subió a Jerusalén, se llevó de compañero a Bernabé, también se llevó a Tito. Pero él subió según una revelación. Hermano, tenemos que estar, cuando una decisión de esta índole o de muchas de los que dan tu vida, primero pide revelación. Y una vez que te revele el Señor, pide confirmación. Para si está en lo correcto. Acuérdense de Gedeón. Tiempos de crisis, terribles tiempos de crisis, hermano. Estaba asolado por los vecinos, las naciones vecinas a Jerusalén. Y él le dice a un ángel, vas a libertar al pueblo. Pero yo soy el menor. No, tú tienes que. Bueno, él probó. Si es que yo voy a salir, Señor, pues mira, dame una señal. Y el Señor le dio no una, dos.
porque ya las pidió él. Entonces, hermano, es necesario revelación, que Dios te revele algo. Amén. Dice, para no haber corrido en vano, ¿no? Para no correr o haber corrido en vano. Porque el que no tiene revelación, corre en vano. Corre sin fundamento, sin base, sin estar seguro de lo que va a hacer, hermano. ¿Ven? Ahora dice, pero ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. No es de ser obligado. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para nuestra esclavitud. Esto, hermano, había antes, hoy también lo hay. Gente que son falsos hermanos se introducen escondidas para diezmar a la gente, a las iglesias, quiere decir, para dividirlos, sí, para sacarlos, para desvirtuar la unidad, para desvirtuar todo lo que en ellos ha sido sembrado. Hay falsos hermanos, hay muchos falsos, sí, bien. Y dices para decir, es que tienes que hacer de esta manera, es que te tienes que caminar así, tienes que ser así, pero eso es para tener control, para esclavizar otra vez. Aguas con eso. Y bien, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que han sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada no me comunicaron porque él ya estaba adiestrado. Estaba, ¿cómo se llama? Analizaron por el Señor Jesús. Él la revelación se recibió de él, de Jesús, ¿verdad? Sí. Me dijo, no fue con nombre, sino que lo recibió por parte del Señor. Antes, por el contrario, como vieron que a mí había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Sebas, igual que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y es a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vean, hermano, había conflictos, sí, había pleitos, sí, pero ahí eso estaban reconciliándose, hermano. ¿Cuántas iglesias no están reconciliadas? La mayoría. Es que si no, tú no eres de mi congregación, ni mi hermano eres. Sí. Así es. Hermano. Y se ha dicho, no es que adentro somos hermanos, pero acá afuera ya no. Va. Es absurdo eso, hermano. Tú eres hijo de Dios, andes donde andes, estés trabajando donde estés trabajando, ¿sí? Porque eres hijo de Dios. Y si guardas el mandamiento, dice, el Señor te va a levantar cuando vengas y si vas a ir por vía aérea, donde quiera que estés, dormido, despierto, velemos o dormamos, somos del Señor, hijo Pablo, ¿sí? Él te va a levantar, hermano, donde quiera que estés. Aleluya. Y si bien, hermano, esto había esos conflictos en la iglesia primitiva que fueron resueltos, pero los de hoy día serán resueltos. Es muy difícil, hermano. Muchos empezaron bien, pero en el camino se desviaron. Y siguen caminando, pero desviados. Por un lado y por otro. Tremendo. Gálatas capítulo 2, 11, 14. 11, 14. Miren esa. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrasado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira, hermano, qué tremendo. Aleluya. Cuando tú estés viendo, hermano, que alguien de tus hermanos y alguien, aunque sea pastor, qué sé yo, el cargo que tenga, si está haciendo mal, tú tienes que llamarle la atención, hermano. Si no te puedes dirigir él porque no tengas autoridad sobre él, ¿verdad? Si no sabe que, hermano, usted la está regando. Pero ahí usted, yo no le digo que usted está mal. ¿Qué le mandaron decir al gran rey David? Bueno, el rey David, porque era el grande ahí de todos. ¿A quién le mandaron? A un Natán. El rey podía hacer lo que quisiera, ¿sí o no?
Pero delante de Dios tiene que dar cuentas. Y le mandó a alguien encubierto, por decirlo así, ¿no? Es un profeta. Sí, le mandaron a Natán para decirle, así, conviértete tú en un Natán. Y aquella persona que está mal, decláreselo, usted está mal. Está mal, yo lo he hecho en una ocasión. Usted está mal. Usted no hizo lo correcto. Yo también les he dicho y también les he dicho que un cambio de congregación y de congregación no ha cambiado su corazón. Hasta sale un verso. El que cambia de congregación en congregación no cambia de corazón. Sí, hermana, sí. ¿Qué estábamos comentando ahorita? Si no es fiel con Dios, no va a ser fiel con nadie. Con nadie. Y lo más tremendo es con Dios, porque es infiel con las personas que nos rodean. Si no es fiel con Dios, adelante. Tremendo, hermano. Entonces digo, fíjense bien, ¿por qué dice aquí, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No es que no hay ninguna obligación para ser judíos, para volverse judíos? No se deben de obligar. Ahora, yo encuentro, hermano, que aquí una blasfemia en cuanto a aquel que se dice ser judío. ¿Has encontrado eso? Y no lo es. Está en Apocalipsis, me parece. En Apocalipsis. 2, me parece, hermano. O sea que está un poco difícil ese asunto de entenderlo. Por aquí está. Sí. Fíjate bien, hermano. Está en el capítulo 2, verso 2. ¿Alguien que lo lea? Póngase de ti, lo lea. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos. Entonces esos son los apóstoles, pero hay otro, hermano. Hay otro de los Sí. Sí, me parece que por aquí está. Sí, ándale, sí. Eso es lo que dice que es duro, Sí. Aquí están los mismos mensajes a las iglesias, por aquí está eso. Por aquí está, a ver, escribe. Uy, está tremendo, ¿no? Sí. A ver, ¿quién? ¿No tiene por ahí? Es en el 3. ¿En el capítulo 3? 3:9, sí. 3:9. A ver, por ejemplo. 3:9, sí. Ay, gracias, Juanito. Órale. Ay, lean, por favor. ¿Qué dice? Dice en el 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pues hay otro, hay otro que dice blasfema. Sí. Sí, ahí es otro. Habla de blasfemia. ¿El qué? 2:9. Yo sé que estaba en el 2, pero no lo encuentro. Yo también estaba en el 2. En el 2:9. Ahí dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. La sinagoga era el que yo decía. Ese era el que estaba buscando, ¿no? Pero fíjate cómo los otros están hablando también de los apóstoles mentirosos. Y también la otra que leí en este Juanito, de que los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora, ¿quién es judío entonces? Pues el que guarda la Torá, la ley, pues. ¿Los gentiles o los que son de Israel? Nosotros no nos fue dado, hermano. A nosotros nunca se nos fue dado esa imposición. ¿Pudo Dios hacerlo nacer de una familia allá, no? Sí, pero no. Haber nacido de allá.
Entonces Dios le plació desde que nos confió en Cristo, nacer acá en este lugar. Entonces, qué tremendo, hermano. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué son? Sinagoga de Satanás. Ven, ¿cómo es una blasfemia? Que si yo soy judío, pero no lo son. Hasta quieren hablar igual. Hasta que Santo Dios. ¿También? Sí, porque están aprendiendo el sí. Pero nada más eso. Y ya Sí. los demás en español. Son imitadores. Santiago capítulo No 2. son del Señor. Santiago capítulo Cuando 2, nos da el idioma completo para hablarlo. verso 1. Pero cuando hablo español, Eso Santiago Santiago 2:1. 2:1 a 9. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Hasta el qué? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Como transgresores, ahí. No se debe mostrar preferencia injusta en la iglesia. Tenemos que todos parejos todos. Amén. El más grande, tiene que ser servidor de los demás. Porque todos los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores, son para servir, no para que les sirvan. Sí. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a servir a la contraria. ¿Sí? Jesús lo dijo muy claro. ¿Quién es el mayor? El que se sienta a la mesa o que le sirve. No, pues el que se sienta. Es el mayor. Claro. Y aquel no dijo, el siervo venía a trabajar y no dijo, descansa, no, sírveme. Ciñete y sírveme. Y después de que sí haya hecho lo que se tenía que hacer, tienes que decir, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, lo hice. Apenas, no más. ¿Quién le lavó los pies a los apóstoles? Él. Jesucristo, ¿no? Pero qué contrario está el asunto ahora. Nos enseñan casi no. De eso no. No, muy poco. Entonces, vean cómo es que tenemos que reconciliarnos, hermano. Porque si no nos reconciliamos aquí, entre las iglesias, ¿cómo vamos a estar unidos allá? No, Señor. Es que yo soy de esta iglesia que es mejor que la tuya, porque tengo mejor local, porque tengo mejor doctrina, porque tengo mejor palabra, porque tengo mejor equipo, porque tengo mejor ambiente, porque tengo ¿cómo se llama? Un equipo de danza, porque tengo luces, porque tengo un montón de cosas, hermano. Pero si no tiene amor, no tiene santidad, hermano, no tiene nada. Porque sin santidad Nadie verá al Señor. 1 Pedro 17, aleluya.
1 Pedro 17. Amén. Adelante. ¿Qué dice? Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aleluya. Hasta ahí. Si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor de vez en cuando. Todo el tiempo de tu peregrinación. Aleluya. Porque vamos de pasadita. Así es. Vamos de pasada. Nuestra tierra no es esta. No. Nuestro lugar no es este. No. Vamos a ir a casa un día. Amén. Aleluya. Vamos un día a llegar a la casa. Aleluya. Aleluya. ¿De verdad? Sí. Dice que no somos de aquí, entonces somos de allá. Dice extranjeros y peregrinos. Aquí se le llama extranjero a una persona que viene de lejos, ¿no? Y aquí se le llama peregrino Al que va de paso. al que va de paso. ¿Sí? Tú eres extranjero y peregrino. Dile que está a tu lado. Amén. Aleluya. Porque tu casa está ahí arriba. Aleluya. Es una aplauso, Señor, hermano. Aleluya. No se debe mostrar preferencia injusta en la iglesia. 1 Corintios capítulo 1 verso 10. 1 Corintios capítulo 1 verso 10 al 13. Gloria a Dios. Amén. 1, 10 al 13. ¿Qué dice? Amén. Adelante. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Sí. Mire, hermano, dice que hablen todos una misma cosa, y no es eso. No todos estamos hablando lo mismo. Están hablando ahorita ustedes de eso, ¿verdad? Nah. Son otro lenguaje. Ni lo entendemos. La verdad. ¿Sí? No estamos hablando lo mismo. Como que fuera otra doctrina. ¿Sí me entiendes? Como que fuera otra doctrina. Y ciertamente hay otros que dan otra doctrina. Doctrinas raras. Doctrinas diferentes. ¿Sí? Y lo estamos viendo en muchos lados. Raras por sí, ¿a poco es eso? Hacen de un acto un dogma de fe. Una palabra o una revelación que recibieron. Y ahora tiene que ser así porque yo recibí esto. ¿Sí? Como el que dijo, piensa, sueña y ganarás. ¿Sí, hermano? Los grupos que eres. Sueña y ganarás. O sea, eso está tremendo, hermano. Eso es tremendo. Entonces, no es así de esa manera. No es de esa manera, hermano. Bien. Que no haya entre vosotros, porque mira, no estamos hablando todos de la misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Sí las hay o no las hay? Sí las hay, hermano. Sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tenemos la misma mente los demás. Ay, es que a mí no me parece esto. Y es que a mí no me parece esto. Entonces ya no estamos en el mismo parecer. ¿Notas? No, si no me parece, ¿no? Entonces, si hay entre ustedes pleitos, quiere decir que cada uno de nosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo. Cada quien, dice el dicho popular, cada santo alaba su bastón. O cada quien lleva su molino. Es que mi pastor es mejor que el tuyo. Es que mi pastor sí predica bien la palabra. Es que mi pastor, mira, una chulada. No, hermano, el pastor no murió por ti. Así es.
Nadie murió por ti más que Jesucristo, hermano. A esa la gloria, la honra, la alabanza. Aleluya, el Señor, hermano. Aleluya. No debe haber divisiones en la iglesia, hermano. Aleluya. No debe haber divisiones en la iglesia. Sin embargo, los hay. Pero Cristo no quiere que haya eso. Lo dijo a través de Pablo, hermano. El Espíritu Santo hablando a Pablo. ¿Sí? 11, 17, 19. De ahí de Corintios, de 1 Corintios. Gloria a Dios. Amén. Adelante, hermano. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya distinciones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Gracias, hermano. Yo estaba pensando, hermano, cuando estábamos empezando el servicio, del trigo, de la criba. ¿Sabes qué es una criba? Sí, cómo no. Cuando es como un arnero, decimos aquí, cuando se pone el trigo, se cierne, ¿sí? Y los granos más débiles, más pequeños, caen, y se queda el más grande y el más sano, el más robusto. Que nosotros seamos de esos, de los granos buenos, sí, los mejores, sí, porque mira, hermano, dice, porque es preciso que se hagan, que haya, dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Por qué es preciso? ¿Por qué es preciso? ¿Por qué es necesario, pues, que haya disensiones? Para que se manifiesten los aprobados. Los que son aprobados, en este caso el grano, ¿verdad? Claro. Que nosotros seamos granos de trigo, hermano. Los granos de trigo que van a estar, seamos aprobados, hermano. ¿Sí? Amén. Aleluya. Entonces, dice, se reúnen, como dice, sí, como, en primer lugar, cuando se reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Cuando hemos estado reunidos, cuando hemos tenido convivios, la particularidad, por ejemplo, con hermana, que tenemos, hermano, estamos platicando de las cosas de Dios. Pues, ¿sabe qué, hermano? Ya nos vamos a salir de la iglesia porque el pastor no canta bien las alabanzas. Sí, o sea, no nos reunimos para eso. ¿Para qué nos reunimos? Para hablar de la palabra de Dios. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, no debe haber divisiones en la iglesia. En Efesios capítulo 4, 29. Santo Dios, vamos a terminar. 4, 29 y 32. Y Filipenses capítulo 2, verso 1 al 5. Amén. A ver, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena, Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo es que tú puedes contristar al Espíritu Santo de esto conforme este texto bíblico que se dio ahorita? Que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrompida. Que no salga de tu boca ninguna palabra corrompida, ¿sí? Sino aquella que sea buena para que edifiques a los que te escuchan. ¿Sí entiendes eso? Sí. Bien. Y él dice, quítense de ustedes toda amargura, no ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonamos unos a otros como Dios también os perdonó a Cristo. Mira, debemos trabajar para la unidad en la iglesia, reconciliándonos con Dios, hermano, entre hermanos, entre congregaciones. Filipenses 2, 1 al 5, 2, 1 al 5, ya vamos terminando. Amén. Sí.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya, sí, amén. Mire, hermano, aquí estamos viendo, hermano, que hay un crecimiento espiritual de grandes. Sí, hay un crecimiento espiritual bien bonito aquí, pero es un crecimiento con madurez. Fíjate, dice, completar mi gozo. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, complete mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿sí? Sintiendo lo mismo, hermano, unánimes. Como que el amor mengua en algunas personas inmaduras, mengua. Sí, y también, si era fiel, ya no es tan fiel. ¿Sí? Si estaban sintiendo lo mismo, pero disentieron de lo demás, ya no es lo mismo. Dice, no hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego es lo contrario, uno se siente superior al otro porque ya conoce más. Pero si una persona conoce más, cae en el peligro de envanecimiento, porque el conocimiento envanece, más el amor edifica. ¿Sí ves, hermano? Entonces, con humildad, dice aquí, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, hermano. No digo, ay, caray, esa persona que predica, qué bien está en el Señor, así, porque siempre debemos considerarnos abajo de eso, nunca encima de eso. Nunca encima de eso, ¿sí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, que ya no te interesas tú, sino te interesas por tu hermano. Pero es algo como cosa rara, ¿verdad? Que una persona haga esto. Por eso quien lo ha logrado hay un crecimiento en él. ¿Sí? Que se preocupe en verdad por enseñar, por decir, por unir, por relacionarse bien, por estar en una reconciliación con Dios. Cuando se hace todo eso, se está uno reconciliando bien con Dios primeramente, como dijimos al principio, y después entre creyentes, entre nosotros. Amén. Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hubo un sentir, ¿cómo? El de ser humilde. Pues si yo, su Señor, he lavado vuestros pies, ¿cuánto más ustedes tienen que hacer? Porque dijo, ustedes me llaman maestro y Señor, y lo soy. Bien, porque lo soy. Sí, pero yo siento su Señor, el maestro y su Señor, les he lavado los pies. Se rebajó el Señor con humildad. ¿Amén? Sí. Ahora, que podría haber, dicen, gente que lo esté haciendo en alguna iglesia, lavar los pies de los hijos, que es muy difícil. Pero ¿qué hay en el corazón? Eso es lo que importa, lo que hay en el corazón. Solo es para quedar bien con los demás. Yo también lo hice. ¿Lavar los pies? Sí, yo también lo he hecho. Sí, listo, Dios. Es un acto de humildad. Un acto de humildad, sí. Ahora, debemos acabar con los conflictos personales, hermano. Ya debemos de acabar con los conflictos. Y dijimos hace un momento, debemos trabajar para la unidad de la iglesia. Vamos a ver rápidamente Mateo capítulo 5, 23, verso 23 y 24.
23:5. Capítulo 5, verso 23 y 24. Mateo, ¿verdad? Sí, Mateo 5. 5 o 23:5. 5, verso 23 al 24. Amén. Ajá, 5, 23, ¿qué dice? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aleluya. ¿Cuántas personas no estarán en este asunto, hermano? ¿Cuánta gente no estará patinando, estancada, absolutamente, por ese asunto, de que no se rebaja, de que no quieren, arreglarse, reconciliarse con su hermano? Bueno, si el hermano me habló mal, estoy mal con él, en lugar de pedirle perdón, mejor me salgo de la iglesia, mejor me voy a otra y nadie me conoce. Por el momento. Por el momento. Sí, pero ¿quién ve el corazón? Eso me lo digo de iglesia en iglesia. Si no ha cambiado su corazón, no va a cambiar en que se cambie de una segunda iglesia, hermano. No, así es. Decíamos, el cambiar de cama no sana al enfermo. No. ¿De que no? No. Pero rehuyen al reconciliarse, hermano. Sí, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo creo, hermano, sin temor a equivocarme, de que hay esto. Mientras no está cauterizada la conciencia, aquella persona que tiene algo, o que tiene algo contra ella, al estar, Padre, te amo, aleluya, gloria a Dios, no es que solo se diga así, hipócrita. Hermano, yo quiero dar un testimonio de algo, pero más a Sí, está bien, muy bien. Hermano, ¿qué tremendo es esto? Fíjate bien, ¿por qué no se reconcilian? Porque no es fácil, sencillo humillarse, mejor se cambian de iglesia, de otro lado. Pero Dios que conoce los corazones, hermano, sabe que normal. 18 a 15. Sí, 18 a 15, muy la última cita. ¿Versículo 18 o capítulo 18? Capítulo 18, verso 15 y 16. Esto está bueno. Amén. Aleluya. ¿Qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aleluya, sí. Qué tremendo, hermano. Es que sí, ¿verdad? Sí. Nos dio un versículo más. Bueno. Ay, sí. Pero fíjense que, bueno, si un hermano no es que peca contra la iglesia, contra ti es algo personal. Sí. Ve y tú repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, te ganas a tu hermano. Pero si no te escucha, toma contigo 2 o 3 testigos. 1 o 2 testigos más bien. Para que en boca de 2 o 3 también se dice, conste toda palabra. Está establecido. No quisiste perdonarme, no quisiste escuchar la exhortación, ¿sí? No, la reprensión no te agradó. Entonces, ¿sabes qué? Pero sí de lo personal se va a la congregación, a la comunidad. Fíjate. Sí, ves, primero es personal. Después dice, si no te oye, con otros 2 o 3. Pero si no te escucha, entonces dilo a la iglesia. Que has extendido mucho ahí, hermano. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano como que ya perdió la gracia de parte de Dios por no querer arreglarse, hermano. ¿Y sabe qué? Entonces debemos acabar con los conflictos personales. Por necesidad, por fuerza, tenemos que acabar con eso, hermano.
Qué bueno que ese es un sueño que podría tener cualquier ministro de los que quieren esta unidad, esta reconciliación. Que hubiera, y sí ha habido, pero los locales aquí cerquita, tener siempre una comunión buena, una buena comunión, ¿sí? Un buen acuerdo, que no haya disensiones, que no haya divisiones, ¿sí? Que no haya conflictos personales. Eso es lo que tiene que acabar siguiendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje, ¿verdad? Y reconcíliate con tu hermano, Amén. para que estemos aprobados delante de Dios. Amén. Dios lo bendiga.